Las manifestaciones de cambio en la flora, o lo que nosotros conocemos como la microbiota de la vagina, son muy comunes y generalmente se refieren a molestias como flujo o secreción a través de la vagina de la mujer, a veces comezón, molestias para orinar que se parecen mucho a una infección de la orina. A veces hay dolor en la relación sexual, lo que se conoce como dispareunia. Total que hay manifestaciones muy diversas y hay que decir que no son nada raras. De hecho, la mayoría de las mujeres, sobre todo las que tengan vida sexual, en algún momento de su vida van a tener alguna queja de ese tipo. De entrada me gustaría decir que cuando una mujer se queja de algún problema vaginal, un error serio es darle un tratamiento sin saber ni qué está pasando. O sea, es típico que se inicien, ya sea por autoprescripción, o sea que la propia mujer va y compra algo, generalmente cremas u óvulos para la vagina, o inclusive a veces, si consulta, la doctora o el doctor puede también darle un tratamiento sin siquiera saber con razonable certeza qué es lo que está pasando. Y a eso me voy a referir en este video, porque van a ver que es algo complejo. Y sin embargo, si lo hacemos bien, vamos a llegar a decir qué es lo que tiene la persona, qué es lo que tiene la mujer, y vamos a poder brindar un tratamiento que sirva para algo. Si no se hace eso y solamente se están dando tratamientos, cremas, óvulos, tabletas, y hay recurrencias, que es lo más común, no vamos a ver otra vez qué está pasando y a veces acabamos con irritación de los propios medicamentos que se le están dando a la paciente. Entonces, en esta ocasión voy a dividir el video, puesto que les digo es algo relativamente complejo, pero no significa que sea difícil de entender. Vamos a ver que es relativamente fácil de entender. Lo voy a dividir en, primero, una definición de qué es la vaginitis, y luego vamos a hablar de cuáles son, digamos, esas bacterias o lo que se conoce como microbiota o lo que la gente conoce como flora normal de la vagina. Vamos a hablar de las causas de la vaginitis y de sus manifestaciones, y finalmente vamos a hablar de cómo se previene y cómo se trata. La primera parte es la definición. ¿Qué es la vaginitis y cuál es, digamos, la secreción normal de la vagina? Porque hay una secreción normal y eso hay que empezar por allí. No todas las mujeres que se quejan de secreción vaginal tienen una secreción anormal. Hay una secreción vaginal que es normal y a eso me voy a referir en esta primera parte. Primero, hay que decir que el cambio en esa flora o microbiota de la vagina, el cambio de esa microbiota normal, en sí mismo ya es una enfermedad. A diferencia, por ejemplo, de otras floras o microbiotas, por ejemplo, el cambio de la microbiota de la boca no necesariamente conduciría a inflamación de la boca o a manifestaciones en la boca. O así, por ejemplo, la microbiota o flora intestinal. Su cambio no necesariamente va asociado con manifestaciones. En caso de la vagina, sin embargo, el cambio de la flora o microbiota generalmente va a dar lo que conocemos como vaginitis o vaginosis, y a eso me voy a referir. Y entonces, el flujo de la mujer o la secreción de la vagina debe ser, digamos, transparente en términos generales. El olor es un olor sui generis, no es intenso, no hay dolor. Generalmente no se asocia con comezón o con lo que conocemos como prurito o comezón. No hay molestias para orinar. El volumen es escaso, pero algo muy importante es que es cíclico. En el ciclo menstrual de la mujer, recuerden que viene la menstruación, luego viene el ciclo. A mediados del ciclo generalmente hay alguna secreción vaginal. Eso es completamente normal. A veces se les hace pensar, sobre todo a las mujeres jóvenes, que eso no es normal y que deben estarse poniendo óvulos, y los anuncian en la televisión y llegan a decir: estos son los óvulos que tiene que tener la gente de bien, por ejemplo. Y eso no está bien. Hay que decir también que nosotros, cuando una mujer se queja de algo, lo primero que hacemos es asomarnos al microscopio, teñimos eso, lo ponemos en una laminilla, lo teñimos y nos asomamos. Cuando vemos que
estamos viendo las células de la vagina normales, son como baldosas, las van a ver en una imagen, son como baldosas y hay unas pocas bacterias alrededor, generalmente las vemos en la tinción como de color azul, son pequeños bacilitos, es lo que se conoce como los lactobacilos, es normal. Y a un lado de las células frecuentemente vemos algunos glóbulos blancos o leucocitos. Todo esto está en el microscopio. Quien tiene experiencia no tiene ninguna dificultad para ver eso. En términos generales, los leucocitos o glóbulos blancos lo que señalan es que hay inflamación. Es normal ver un leucocito o menos por cada célula epitelial. Les digo, esas células epiteliales son los que cubren a la vagina, son una especie de baldosas. Cuando vemos su borde bien definido y vemos que hay algunos bacilos, o sea, pequeños manchitas azules o bacterias azules alargaditas, pues eso es normal, son los lactobacilos, son las células normales y hay uno que otro glóbulo blanco leucocito, ese es un flujo vaginal normal. Cuando una mujer aqueja flujo y vemos eso, lo que tenemos que decirle, mire, su flujo es un flujo normal o tendremos que ver si hay alguna otra molestia, como en caso de una infección urinaria o alguna otra manifestación, pero lo mejor es que no le demos óvulos, que no le demos sustancias que se tengan que poner, porque lo más probable es que no les vamos a ayudar y que al final vamos a hacer las cosas peores. Hablando ya de la microbiota o de la flora, como les decía, cuando hay cambios en esa microbiota, generalmente vienen asociados con un problema. En una imagen que van a ver, verán al fondo, como había descrito, la microbiota normal, como la vemos al microscopio. Una célula bien definida, con unos pocos bacilos gram positivos se llaman, que son azulitos, y uno que otro glóbulo blanco que señala que no hay inflamación. Eso es lo normal. Una de las causas más comunes, sin embargo, como verán, es la vaginitis por hongos o cándida o candidiasis. En este caso, las células las vemos prácticamente normales. También vemos los bacilos gram positivos, pero vemos las levaduras, que son los hongos, son como unos cocos grandotes, algunos de ellos tienen una gema, están gemando, digamos. Pero y voy a describir cada uno de estos por separado, así que no hay que intimidarse. Luego hay lo que conocemos como la vaginosis bacteriana, que es muy común. Más o menos de las mujeres que se quejan de flujo vaginal, probablemente pues alrededor de un 10% no tienen una alteración. Digamos, probablemente un 20% tienen candidiasis, pero entre un 30 y un 40% pueden tener lo que se llama una vaginosis bacteriana. Y se llama vaginosis porque propiamente no hay una inflamación tampoco. Ahí lo que vemos es que hay muchísimas bacterias de fondo, hay muchas chiquitas, medianas, grandes, pero algo muy importante es que suelen borrar los bordes de las células. Vemos las células como fantasmas y no vemos inflamación, o sea, no vemos glóbulos blancos. Y eso es muy fácil de ver para quien tiene experiencia. Otra vez, es como vamos a ver un poco más tarde, no es fácil a veces distinguir una de otras y si no se hace estos estudios es muy difícil asegurar qué es lo que tiene una mujer. Hay también las vaginitis por tricomonas, que ese es un parásito. Ese parásito lo vemos fácilmente porque montamos en el microscopio y vemos que tiene flagelos y está chicoteando. Es muy fácil de ver también para quien tiene experiencia. Entonces, cuando vemos el flujo, lo ponemos en una laminilla, lo teñimos para ver cómo están sus células, pero también hacemos lo que se llama un fresco para ver si hay un parásito que esté chicoteando, que en ese caso es una tricomonas, que es un parásito que más o menos da como un 5% probablemente de las vaginitis o del flujo vaginal. Me voy a referir a cada uno por separado, así que los voy a describir con más amplitud. Una cosa que sí quiero ahorita adelantar es que estos problemas no son generalmente problemas venéreos o de transmisión sexual. La tricomoniasis, que es un parásito, ese sí generalmente es un problema de transmisión sexual. Tenemos otra vaginitis que se ha descrito sobre todo en los últimos años y que por desgracia todavía muchos doctores desconocen, que es lo que se conoce como la vaginitis descamativa o vaginitis aeróbica, que es también muy fácil de ver para quien tiene experiencia. ¿Cómo la vemos ahí? Vemos que
las células están bien definidas, no son fantasmas como en el caso de la vaginosis, y tenemos algunas células epiteliales que han perdido sus bordes poliédricos, se vuelven redondeadas, es lo que se llaman células parabasales, y lo que vemos ahí también son muchos glóbulos blancos, o sea, vemos más de un glóbulo blanco por cada célula epitelial, y eso señala inflamación, por eso es una vaginitis inflamatoria. En ese caso algunos lo conocen como vaginitis aeróbica para diferenciarlo de la vaginosis que habíamos comentado. Y como les decía, ahí podrán ver también la manera en que vemos la flora o microbiota normal. Si describimos cada uno de estas secreciones diferentes o de causas diferentes, podemos ir primero hacia la candidiasis. Generalmente da un flujo que es blanquecino, espeso, gaseoso, ¿verdad? O pareciera queso, es un flujo blanquecino, no huele mal. La mujer que tiene estos hongos generalmente se queja de dolor para orinar también. Hay dolor en la relación sexual, eso sí. Hay comezón o prurito. Frecuentemente vemos que tiene pequeñas lesiones por fuera de la vagina, como si fueran espinillas o acné. Tiene un volumen escaso pero espeso, como les decía. Y cuando nos asomamos al microscopio, como les había comentado, vamos a ver las células son normales. Hay los bacilos, los lactobacilos o bacilos de la leche, digamos, lactobacilos, los seguimos viendo, pero vemos las levaduras como cocos grandotes, algunas de ellas las vamos a ver gemando. También en más detalle voy a describir la secreción vaginal de lo que se conoce como la vaginosis bacteriana, esa que les había dicho que cuando uno se asoma al microscopio ve las células como fantasmas y una gran cantidad de bacterias. Sin embargo, cuando uno hace el cultivo, pues prácticamente no crece nada o crecen muy poquitas, porque la mayoría de ellas son anaerobias, o sea que necesitan un cultivo diferente. Uno ve muchas bacterias en el microscopio y sin embargo en el cultivo pareciera que no hay prácticamente nada. Es lo que se llama como vaginitis anaeróbica. En algunos lugares le conocen también como vaginitis por Gardnerella. El caso es que si nosotros vamos a las manifestaciones de la paciente, no es raro que sean asintomáticas, pero generalmente no hay inflamación. Decíamos, podemos ver las células como fantasmas, pero no hay inflamación, no vemos glóbulos blancos. El olor es desagradable, es un olor a pescado, sobre todo en la relación sexual pues es algo muy desagradable. No hay dolor, no hay inflamación, no hay ardor para orinar. La mujer generalmente no se queja de comezón. El volumen suele ser escaso, el volumen del flujo de la secreción es más bien delgada. Y como les decía, sí es muy importante asomarnos a ver en el microscopio porque ahí es muy claro para quien tiene experiencia. En el caso de la secreción vaginal por tricomonas, que ese es un parásito que les decía cuando lo vemos en el microscopio, lo vemos chicoteando, es microscópico pero chicotea y lo vemos en el microscopio, ahí el olor es desagradable, no hay algo digamos con que compararlo, nada más se puede decir que es algo desagradable. Es una secreción profusa. Sí es una enfermedad venérea, decíamos, es de transmisión sexual, es como amarillo, verdosa, puede ser inclusive purulenta. El olor de la tricomoniasis es desagradable, pero decíamos no algo característico. Sí hay ardor para orinar, hay dolor en la relación sexual, hay mucha comezón y otra vez se puede confundir con otras vaginitis, pero en el laboratorio la diagnosticamos con mucha facilidad. Finalmente voy a describir la vaginitis excavativa y decía, por desgracia muchas médicos todavía no la conocen. Porque es una vaginitis que se ha descrito mucho mejor en los últimos años, en los últimos, digamos, 10 años, aunque se describió a principios de siglo, ya ahora es claro que es una entidad diferente. Esta es lo que se conoce como vaginitis inflamatoria, porque decíamos, en el microscopio vemos muchos glóbulos blancos, vemos a veces esas células que pierden su forma poliédrica y se vuelven redondeadas. Las bacterias de fondo son más o menos normales, pero vemos muchos glóbulos blancos. No da un olor característico. Puede ser un olor desagradable, pero no es característico.
el flujo es abundante, es profuso, y eso lo diferenciaría de las molestias vaginales de la mujer en menopausia, donde en general inclusive puede no haber flujo y hay molestias simple y sencillamente porque la vagina se reseca por la menopausia. En cambio, en la vaginitis descamativa hay un flujo que es profuso. No hay un olor característico, puede ser algo desagradable, pero no hay algo característico. Y lo que es muy característico aquí es el dolor. Esta es la que duele más, es un dolor intenso. El dolor en la relación sexual es muy intenso, hay ardor para orinar, hay mucha inflamación que decíamos también en el microscopio, la vagina está roja, hay mucha comezón también y es muy molesta. Probablemente esta es la vaginitis más molesta y es también relativamente fácil de diagnosticar si la vemos en el microscopio. De hecho, esa vaginitis se llega a conocer también como una vaginitis aeróbica, porque esta da bacterias habituales. Por ejemplo, podemos encontrar la E. coli del excremento, la podemos encontrar aquí también, y es ya una entidad muy diferente de la vaginosis que habíamos dicho, de la vaginosis bacteriana, y las células en este caso son de bordes bien definidos, aunque a veces pierden su forma poliédrica. Es muy importante aquí el estudio de la microscopía o microscopia, porque el médico va entonces a atar cabos. Yo terminaría diciendo al respecto del tratamiento y la prevención. No quise abundar mucho en esto para no inducir tratamientos también que la gente pueda tomar de manera innecesaria. El tratamiento, una vez que se tiene la causa bien definida, es relativamente sencillo. Pueden ser óvulos de medicamentos como el metronidazol o antimicóticos, o sea, medicamentos contra los hongos, o lubricantes en el caso, por ejemplo, de una vaginitis de la menopausia. Pueden ser algunos antibióticos en el caso, por ejemplo, de la vaginitis descamativa, como la clindamicina, pero no es ocioso insistir en eso. O sea, no es algo que se deba dar sin saber lo que está pasando. Sí podemos decir de entrada que si alguien da un tratamiento contra una vaginitis sin buscarle una causa, está cometiendo un error y puede ser que metamos a la mujer en un problema crónico. Ahora, unas palabras de prevención también. Decíamos, estas no son enfermedades sexuales generalmente, con excepción de la tricomoniasis, de esa parasitosis. Algunas de las causas inclusive se desconocen. Es sorprendente que un problema tan común todavía tenga muchas cosas que desconocemos. Pero una de las causas más reconocidas es el uso de antibióticos. O sea, no hay que usar los antibióticos como si fueran dulces. Tenemos que entender que cuando tomamos un antibiótico estamos causando una disrupción de nuestra flora, de nuestro microbioma o de nuestra microbiota. Y es particularmente serio en el caso de la microbiota vaginal de las mujeres. Hay otros factores, sí, limitar el número de parejas sexuales. El sobrepeso también se ha asociado sobre todo con la vaginosis bacteriana. El tabaquismo, por ejemplo, el uso de anticonceptivos hormonales, la diabetes. Esas son cosas que tiene que conocer el médico. Ahora decía, esas no son generalmente enfermedades sexuales, pero sí hay otras enfermedades que son sexuales, que vienen del útero y a veces, digamos que por goteo, pasan a la vagina y se pueden manifestar como flujo de la vagina. Eso es la gonorrea o otra enfermedad por clamidia. Y hay otros patógenos recientemente reconocidos, como uno que se conoce como el ureaplasma o micoplasmas. Pero todo eso, ya cuando se descarta que se trata de una vaginitis, la ginecóloga, el ginecólogo, el doctor, la doctora determinan que la enfermedad no viene de la vagina, sino que viene de arriba, del útero. Otra vez, vean que no es algo que se deba tratar empíricamente. Necesita una consulta. Toda mujer que se queje de flujo, de secreción vaginal, necesita una consulta. Y
en este caso la doctora, el doctor necesitan la ayuda del laboratorio para poder definir qué es lo que está pasando. Dar simple y sencillamente óvulos, tabletas, es un error que va a conducir a que lo más probable es que el problema no se va a resolver y puede llevar a condiciones crónicas.